Hola, querido estudiante, ¿cómo te encuentras hoy? Espero que muy bien. ¿Estás listo para aprender? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que lleva por título Identificar el tipo de palabras utilizadas en una disciplina específica con intención de comunicar información correspondiente a esa área del conocimiento. Se oye muy largo el título, pero lo que vamos a ver realmente es sencillo, no te preocupes. Mira, observa la imagen. ¿Puedes leer la parte amarilla de la nubecita donde está hablando el médico? Dice, hemos terminado. Realizaré la sutura. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra sutura? Bueno, esa sería una palabra que podemos llamarle técnica o especializada, que la utilizan mucho en el área de medicina. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las palabras técnicas especializadas o también conocidas como tecnicismos? Seguramente has escuchado algunos de ellos, ¿verdad? Bueno, fíjate bien en esta caricatura. El niño utilizó la palabra guacharachuga. ¿Cómo dices? Le dice la mamá. Guachurachugua. Es que no te entiendo, Leo, le dice la mamá. Dice, pues no me entiendes porque es una palabra técnica. A veces así nos sentimos cuando alguien está hablando de su especialidad, que él obviamente domina, pero nosotros no somos parte del argot de esa especialidad, por lo tanto, se nos hace como rara la palabra. Bueno, pues las palabras técnicas, especializadas o tecnicismos son todas aquellas que se utilizan en algún área del conocimiento humano y por lo tanto son muy específicas. De esta manera, dichas palabras son únicamente utilizadas por las personas que forman parte de un gremio al que pertenecen, ya que muy poca gente que no sea parte de ese gremio las va a conocer o los va a utilizar. Por lo tanto, son palabras que en muchas ocasiones pues sí tienen un significado simple, pero que se escriben y se pronuncian de una manera muy específica para que las personas que comparten la misma área de especialidad tengan la posibilidad de comprenderse entre ellos sin generar en ningún momento imprecisión o confusión. Esto caracteriza a las palabras o tecnicismos, que son únicas y que son clave para que la comunicación, sobre todo en este tipo de gremios, sea efectiva. Bien, entonces tienen ellas una utilidad. Obviamente los tecnicismos pueden ser considerados como todas aquellas palabras que van a tener un significado preciso para referirse ya sea a un determinado objeto, a un concepto o lo que yo te estaba diciendo, algún procedimiento. Y generalmente están asociadas a términos que se utilizan en la ciencia, en las diferentes profesiones, entendiendo también al arte y a los oficios como parte de esta gente especializada, y algunos le llaman argot o jergas profesionales. Fíjate bien, la mayoría de ellas tienen estas características que aparecen en tu diapositiva. Muchas de ellas son monosémicas. ¿Qué quiere decir ser monosémico? Que solo tienen un significado y que no admiten sinónimos. Son denotativas, es decir, tienen poca posibilidad de entrar en el lenguaje figurado. Evitan entonces la ambigüedad y esto permite o facilita la traducción. Las utilizan muchísimo las ciencias puras y las ciencias sociales como parte de un lenguaje común. También se pueden encontrar en los textos científicos y técnicos que son ya sea con fines de comunicación divulgativos o especializados, como a veces hacer el traslado, en estos diccionarios especializados se hace el traslado de este tecnicismo a un lenguaje más común. Obviamente también cuando nosotros hablamos de que tenemos la capacidad como seres humanos de inventar palabras, de hacer que la misma evolución científica y tecnológica al avanzar generara palabras que antes no existían, ¿verdad? A estas palabras se les va a llamar neologismos, porque muchas de ellas se van a derivar de otras que ya existían, pero van a conformar una nueva raíz o un nuevo concepto, o algunas van a ser prestadas de una ciencia a otra. Muy bien. Hay obviamente diccionarios específicos. Entonces, fíjate, una palabra prestada puede ser la que te estoy poniendo aquí. Tú ves una vaca, ¿no? Y después ves igual a vacaciones. Y dices, ¿y en qué se parece una vaca a las vacaciones? No es en sí el objeto a lo que se está refiriendo, sino algunas características que definen a este sujeto, que es la vaca. Más que objeto es un sujeto. Y la vaca, porque ¿cómo es ella? Ella vive en contemplación, ¿no?
Ella rumea, come pasto, y está todo el tiempo casi parada y está en contemplación y esa es su vida. Bueno, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, se tomó este prefijo de vaca porque está contemplativa y decimos estoy de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que estoy descansando en un estado contemplativo, que no tengo otra preocupación más que comer y pasarla bien, ¿no? Como descanso, estoy ahí, a lo mejor en esta playita que están viendo ahí en un camastro, ahí en la sombrita, que me dé el airecito con mi coquito. Y entonces se asocia a vacaciones, ¿ven? Esto, obviamente, estas palabras, los neologismos pueden surgir por modas, pueden surgir como nuevas denominaciones ante la investigación científica y tecnológica. Hasta aquí espero yo que se entienda que neologismo es una palabra nueva, ¿verdad? Que puede ser nuevita de paquete o que puede venir de la derivación de alguna que ya se conocía. Por ejemplo, miren, aquí hay palabras científicas que fueron pasadas a un lenguaje común para que sean más fáciles de entender. Encontramos ahí hipertrofia, que si yo lo eligiera en un lenguaje común diría, bueno, es que estoy ganando músculo. Tú cuando vas al gimnasio, si muchos de ustedes les gusta ir al gimnasio y empiezan a hacer su ejercicio y, oye, Juanito, ¿qué estás haciendo? Pues tú no vas a decir, estoy tratando de generar en mi cuerpo una hipertrofia. Sería raro que tú le contestaras así, pero en un lenguaje común tú podrías decirle al que te pregunto, pues estoy haciendo ejercicios para ganar músculo, pero es exactamente lo mismo, ¿no? El significado de hipertrofia es ganar músculo. Luego hablan de la lipólisis, que es la descomposición de la grasa. También hay palabras que se derivan de esta lipólisis, como a lo mejor has escuchado liposucción, que es cuando hacen un procedimiento para quitar grasa, sobre todo los costados del cuerpo, y lo toman como una práctica para adelgazar, que es una práctica obviamente quirúrgica, porque interviene todo un proceso médico, ¿verdad? No lo puede hacer cualquiera, pero viene de la lipólisis, que no es otra cosa que la descomposición de la grasa. También tenemos la proteólisis, que es la descomposición de la proteína, la glucólisis, que es la descomposición del carbo. Si te das cuenta, todos estos términos científicos los sacamos del área de medicina. Tú cuando empiezas a ver cómo se parecen, ¿verdad? Los términos, dices, ok, entonces son de la misma área, de la misma ciencia. Y en este caso, bueno, yo te puse aquí algunas palabras del ejemplo de medicina, pero en la siguiente diapositiva vamos a cambiar a otra área para que tú puedas ver otras palabras que son utilizadas en el área del derecho, ¿verdad? Y ahí viene la palabra alevosía, ¿no? Que en un lenguaje común yo podría decir ventaja, tú lo hiciste con ventaja, ¿verdad? Alevosía, estupro, pena, apelar, eximente, penal, código, fallo, procesal, cómplice, hurto en vez de robo, que sería en el lenguaje común es un robo, pero en una palabra especializada lo que se convirtió fue un hurto, reclusión, confinar, infracción, reglamento, y así podemos ir viendo cómo cada una de ellas está asociada a su área de funcionamiento en el derecho. El anterior ejemplo era a la medicina. Vamos a ver otros en la siguiente diapositiva para que nos vaya quedando cada vez más claro. Y bueno, aquí tenemos los más neologismos más nuevos, porque créanme que ¿qué les gusta? 1950 no existían la palabra microchip, ¿no? 1950 yo creo que ningún tecnicismo de los que están aquí como web, software, memoria RAM, gigabytes, megabytes, el HTML, que son las plataformas, y bueno, todo esto del toner, la tinta, el internet, la impresora, pues también eran objetos que no existían. Entonces, podemos ver que los neologismos, como yo te decía, son nuevas palabras que nacen pues de la evolución de la misma vida del hombre. También tenemos una evolución en el mercado ahora con la globalización, entonces aparece el marketing como palabra en donde se utilizan palabras especializadas de producto, precio, plaza, distribución, estrategia, canales, ¿no? Y bueno, regresamos a la medicina con lo que es la hepatitis, la hemorragia, el síncope, el ginecólogo, el virus, marcapasos, prótesis, todas ellas palabras especializadas o tecnicismos. Nosotros seguramente, aunque no seamos específicamente de un área de desempeño, conocemos varios de ellos porque vivimos en una sociedad interconectada y la información nos llega, pero también puede ser que algunos de ellos no los conozcas. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas duda, pues busques un diccionario especializado. Fíjate bien, uno de los tecnicismos que ahorita tú puedes encontrar mucho, que no había, yo me fui hasta 1950, pero pues si apenas empezó a ver estas palabras como coronavirus, pues no existía, fue una nueva palabra a partir de la pandemia, ¿no? Porque había que llamarle o denominarle de alguna manera,
pues al virus que estaba ocasionando esta pandemia. Pero los neologismos y los tecnicismos no son nuevos, vienen desde los antiguos romanos. Pueden ver ustedes que la humanidad los encuentra desde orígenes muy, muy remotos, los pueblos griegos, los pueblos romanos, pero esta evolución que el mismo hombre tiene hizo que todos estos términos que pueden estar asociados al latín como origen de palabras raíces se sigan hasta nuestras fechas, y los prefijos y sufijos que nos aportan desde las etimologías grecolatinas los vas a encontrar presentes en muchas de las palabras derivadas de los tecnicismos. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, vamos a ver un dato interesante o un dato importante. También te puedes confundir por ahí porque de repente dentro de las palabras que se utilizan en la jerga o en el argot de algunas ciencias, una sola letra puede ser la diferencia entre cambiar el tecnicismo o incluso que se convierte en una palabra nueva. Como puedes ver aquí en el ejemplo de tasa con Z o tasa con S. La palabra tasa con S en términos bancarios es utilizada para designar un monto específico o una cantidad porcentual de ganancia. Es importante entonces también ubicar el contexto de la plática. Si yo de repente estoy formado en la fila del banco y algún ejecutivo le dice a otro y yo alcanzo a oír que por favor me calcule la tasa, pues obviamente no le está pidiendo que le calcule la taza de café a ver cuántos centímetros tiene, sino en cuánto está la varianza de la tasa bancaria, ¿ves? En cuánto está tabulado en ese momento, no sé, el cambio entre el dólar y el peso, ¿no? Cuando hacemos este tipo de transacciones de moneda a moneda. Entonces ellos tienen que ir viendo estos cambios. Ahí es donde yo entiendo de qué tasa están hablando y sigue siendo una palabra técnica para ellos decir tasa, pero para mí, en el lenguaje común significa tasa otra cosa y cuando lo escribo cambia la letra. Luego viene que la taza en una cocina o en un restaurante pues es una medida, ¿verdad? Es un objeto que yo utilizo para contener líquidos, para poder tomar esos líquidos. Y en mecánica, la taza con Z es como se le denomina la base donde descansan los balines de los valeros de los coches. Entonces, si yo estuviera hablando en un taller mecánico, ya no se va a referir a la tasa bancaria, se va a referir a la tasa que es esa base donde descansan los balines de los valeros. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación que le damos a las palabras porque muchos de los tecnicismos, como están asociados a ciertos contextos profesionales, van a tomar diferente significado dependiendo del contexto donde lo esté escuchando. ¿Ok? Para que no te vayas a confundir, este es un dato importante. Bien, pues como siempre, espero haber sido bastante clara y aquí te dejo los enlaces para que tú sigas aprendiendo. Yo te invito a ser autogestivo en tu aprendizaje porque el conocimiento nos da libertad. Recuérdalo, nos vemos en el siguiente video.